Buenos días, bienvenidos todos, los que estáis aquí y los que estáis en la nube. Vamos a comenzar este taller número 5 de la última sesión del Congreso de Comunidades Intencionales y tenemos en primer lugar la participación de Hugo García, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo Histopía, que bueno, pues tiene un amplio currículum en cuestiones de culturas políticas. Una de sus obras principales es Mentiras necesarias, la batalla por la opinión pública durante la guerra civil, publicado en español y en inglés, y ha publicado innumerables trabajos, artículos sobre el mismo tema. En los últimos años se ha centrado en el estudio de las utopías y actualmente está trabajando en una antología de utopías hispánicas que saldrá dentro de poco. El título de su ponencia es La comunidad libre de la Sierra de Ronda, de Basilio Martín Patino, 1996, un paraíso irónico. Bueno, recordaros que tenéis 15 minutos de intervención. Yo os pasaré una nota 3 minutos antes para que os vayáis un poco centrando y bueno, se trata de dar el mayor tiempo posible para el debate. Hugo, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Espero que se me oiga bien. Buenos días. Y paso con esta intervención que describe una cooperativa ficticia en torno a la que gira Paraísos, el documental que se está viendo, espero, sí, en la presentación, que es un falso documental escrito y dirigido por el cineasta salmantino Basilio Martín Patino y su hijo Pablo Martín Pascual, que se estrenó en Canal Sur, la televisión regional de Andalucía, en 1996. Es una obra que me parece que no es artísticamente muy especial, ni pretende serlo, pero que no tuvo una gran circulación, pero que tiene, esconde una reflexión que a mí me parece por lo menos divertida e interesante sobre la utopía. El cortometraje usa la presentación de esta cooperativa, la Comunidad Libre de la Sierra de Ronda, en unas jornadas sobre urbanismo, para contar la historia de este es Martín Patino, para los que no le conozcan, muerto en 2017, luego hablaré. Usa la presentación de esta cooperativa en unas jornadas sobre urbanismo para contar la historia de las comunidades intencionales en España y en concreto en Andalucía, que se concibe un poco como paradigma del país, a la manera romántica. Y lo hace mezclando experiencias históricas con el historiador Antonio Miguel Bernal, reforzando la credibilidad del relato, y experiencias inventadas, recuperando una técnica de docuficción que Martín Patino había usado ya en obras anteriores, películas anteriores como La seducción del caos. Abre con el falansterio de Tempul, levantado por furieristas gaditanos en 1842, mostrando imágenes de época como la que aparece en la presentación, e imágenes de los restos del falansterio, intentando mostrar la belleza de su emplazamiento y un ideal autosuficiente que el narrador, o mejor dicho, el personaje, compara con el de New Lanark, de Robert, la cooperativa de Robert Owen. El recorrido histórico continúa ya adentrándose en la ficción con una comunidad llamada Humanisferio, homenajeando un libro el anarquista francés Joseph de Jacques, publicado en 1857, pero en este caso ambientado en Huelva durante la Segunda República, 1932, y describe una comunidad fundada por exiliados europeos, entre ellos judíos, huidos de la Alemania casi ya en manos del Tercer Reich. Una comunidad es a la vez igualitaria, libertaria,
feminista, mucho acento en la igualdad sexual, en el amor libre, sobre el que no se dan detalles, pero se menciona, y que tiene elementos de escuela moderna, racionalista y anarquista, falansterio y kibutz. Es una mezcla con imágenes muy, muy diversas. Aquí surge un personaje interesante en la narración, que es el mecenas de ese proyecto, este judío sefardí, Jonas Marshall, presidente, que con el tiempo se hace presidente de una fundación Marshall y que desciende de una familia de ricos empresarios de las minas de Río Tinto. Marshall está detrás también de la tercera comunidad que se describe, que también es inventada, llamada el Monasterio del Cuervo, y al que se describe como, un poco más someramente, como un convento laico, fundado por los protagonistas del documental, sobre los que ahora hablaré, y que básicamente intenta actualizar el ideal del falansterio de Fourier, en plena transición española. Y finalmente, el relato describe una cuarta comunidad, que es la comunidad en la que están embarcados los protagonistas del relato, y que es la que da título a esta intervención, la Comunidad Libre de la Sierra de Ronda, en la que están embarcados los protagonistas y en particular uno de ellos, y que consiste en una cooperativa que sintetiza la tradición de las comunidades intencionales y con los medios y la ideología, algunos ideales de los años 90, del presente en el cual se está contando el relato. Y voy a poner un pequeño clip para que se vea el tipo de comunidad que nos presenta Martín Patino en este... Vamos a ver si se puede... Bueno, parece que el audio no está, con lo cual... A ver. Bueno, yo aquí no lo veo. Vamos a ver. Tratamos de crear una mínima infraestructura que sirva como plataforma de trabajo para cualquier tipo de profesional. Lo mismo para un técnico que para un investigador, que para un hombre de empresas, pero en plena naturaleza. Tal como está proyectado, desde aquí se va a tener acceso a datos, a archivos, a imágenes, a todo tipo de información. Se va a poder conectar a través de redes con Washington, con Berlín, Tokio, Londres, cualquier punto del mundo, sin tener que soportar obligatoriamente los enjambres de las grandes concentraciones humanas. Esto que vemos ahora mismo en el centro cívico, ahí se va a instalar la biblioteca central, ahí va a ir también la sala de ordenadores. Como podéis observar, estamos tratando de tener el máximo acceso posible de luz natural. Estamos agrupando también los servicios. Esto es una razón fundamental para la economía de mantenimiento del sistema. El máximo de bienestar con el mínimo de consumo que decía Gandhi. No se sabe. Esto de la ecología, lo de los verdes, pues bueno, en definitiva es algo más que el color de la clorofila y que la cuestión está de los animalitos. Pero bueno, yo lo que voy a decir de todo esto es que aquí tenemos a la persona que más sabe, a nuestro cerebro, a nuestro maestro, que hubiéramos hecho sin ti. Bueno, no estoy seguro de que se haya oído, pero destaco lo que a mí me parece más interesante de este fragmento, que es, por cierto, un vídeo artesanal por el que pido disculpas, pero no he sido capaz de sacar la imagen original. Aquí hay un intento de sintetizar el ideal igualitario y libertario de las utopías clásicas y utopías anteriores que se habían descrito, con distintos elementos, en particular el derecho a la pereza de Paul Lafargue, que es un libro que tiene proyectado editar este profesor alemán, promotor de la idea.
Experiencias tercermundistas, aquí aparece un personaje indio que representa y presenta en las jornadas de urbanismo la comunidad de Auroville, en la India, que es una influencia fuerte aquí, y por supuesto se ven muy claramente las tecnologías de la información que estaban en aquel momento empezando, pero que Martín Patino les da una importancia grande en esta comunidad ficticia, y por supuesto el ecologismo. Aquí lo define como un proyecto completamente tecnológico y conectado, pero sin moral de cuáquero y ecologista también. Bueno, entonces perdón, voy a intentar pasar, eso es. Este recorrido, que aparentemente lineal por la historia de las utopías, se complica, se complejiza con la contraposición de 3 puntos de vista, de 3 personajes, los 3 ficticios, que están, digamos, implicados por lo menos las 2 últimas comunidades, la comunidad de la transición y la comunidad de los años 90. Uno es Helmut Werner, un profesor norteamericano de origen alemán, antropólogo, que es el promotor e ideólogo de la cooperativa de la comunidad libre. La segunda es la socióloga suiza Dominique Laval, que es autora de una tesis sobre Tempul, y como se ve en la imagen está reciclada en empresaria de éxito, trabajando, regentando un gimnasio en Sotogrande. Y el tercer personaje es este hombre anarquista o hijo de anarquistas exiliados, Giuseppe Liberto Capmany, antiguo amante de Laval, que se ha retirado en una casa rural apropiadamente llamada Utopía, como se ve aquí, en el campo de Gibraltar. Los 3 personajes representan distintas formas de vida y distintas actitudes hacia la utopía. La primera, la de Werner, sería una actitud más propia de la tradición romántica y de el humanismo y ese ideal del derecho a la pereza, el buen vivir. Laval representaría una utopía más banalizada, que describe de forma divertida como disfrutar de este clima maravilloso, de estos productos de la tierra, poder educar tranquilamente a un hijo, salir, pasear, tomarse unos vinitos, que le parece lo más importante, mientras Capmany desprecia las que llama utopías de pacotilla y las identifica con los proyectos empresariales del magnate sefardí que había financiado esas 2 últimas comunidades. Y la obra concluye escenificando de una manera muy irónica, escenificando la reconciliación de los distintos personajes en torno al inicio de las obras de la Comunidad Libre de la Sierra de Ronda, pero a continuación introduciendo un final inesperado, que es el que aparece aquí en estas imágenes. Vamos a ver si una vez más se puede oír. ¿Se puede oír este segundo fragmento? Nórdicos y grandes propietarios llegados de países. Perdón, vamos a... Si me Para hacer permitís. suspensión de pagos. El banco acreedor embargó las tierras y obras realizadas, adaptándola a lo que será una lujosa colonia para descanso de centroeuropeos, nórdicos y grandes propietarios llegados de países del este. Continúa así la peculiar tradición de Andalucía como polo de atracción para cuantos siguen fascinados por su naturaleza, su historia, sus gentes, sus... Bueno, básicamente la comunidad tiene que quiebra, y las obras acaban encaminándose a construir una residencia para europeos ricos, jubilados, que se establecen en Andalucía, y esto, según Patino, continúa con la tradición de la región y del país. Por tanto, aquí hay una reflexión intrigante, relativamente abierta sobre la utopía, y apunto algunas posibles vías de interpretación. Una, quizá la más obvia, es la que sugieren las reiteradas intervenciones del anarquista Capmany, de que la utopía es
básicamente un fraude, una engañifa. Y esto es lo que, por cierto, declaró claramente el propio Martín Patino en una exposición con el mismo título que esta serie de documentales que se celebró en Granada en 2006 y después en el Círculo de Bellas Artes. Dijo literalmente esto, que la utopía es una engañifa, una zanahoria, y que la verdadera utopía es el cine. El cine, eso es. Y esto es interesante ponerlo en relación con reflexiones anteriores del cineasta sobre la utopía o sobre los paraísos. En particular, reflexiones como la de Los paraísos perdidos, que es una obra de 1985, en la cual el paraíso perdido es la Segunda República, representada por la protagonista Charo López, que llega a España y se da cuenta de que como Max Aube en su momento, de que la República se ha desvanecido y de que nadie la recuerda y nadie le importa especialmente. Entonces el paraíso estaría en el pasado y sería un paraíso perdido. Aquí hay un giro más y da la impresión de que el giro dirige hacia un cuestionamiento de la utopía en general. Quizá un cuestionamiento que parece propio del clima en el que el ambiente de fin de la historia, el ambiente de fin del felipismo en el que se filmó esta obra. Es interesante, digamos que esta interpretación encaja con un documento que tiene que ver, representa un proyecto distinto, pero que tiene algo que ver aparentemente y que se encuentra también en el archivo, el proyecto en el archivo del cineasta de la Filmoteca Nacional, que es muy rico y muy interesante, que es una memoria, un proyecto, la presentación de un proyecto de un proyecto de simulación virtual que presentó Pablo Martín Pascual, el hijo y compañero y socio de Martín Patino, ahora mismo, en la productora La Linterna Mágica, al programa Media de la Unión Europea, y que invitaba a los futuros jugadores, a convertirse en ciudadanos virtuales y construir sus comunidades ideales en el hiperespacio, asumiendo por una parte la necesidad de encontrar alternativas a una sociedad caduca, pero también la de hacerla con métodos tecnológicos y democráticos. Pero en esta interpretación fue desmentida por el propio Martín Patino en un último giro de guión, al reivindicar abiertamente la tradición utópica en su documental, un documental en este caso real, documental clásico, sobre el 15M, llamado Libre te quiero y estrenado en 2012. Obviamente, el 15M no es idéntico a las experiencias utópicas de las que se condenan o se cuestionan en Paraísos. Es un movimiento libertario, espontáneo, o por lo menos así se presenta en esta obra, empezando por el título, que retoma el poema de García Calvo y la canción de García Calvo y Amancio Prada, pero al reivindicar el 15M, al comprometerse con el 15M, da la impresión de que Martín Patino está mostrando al menos su ambivalencia respecto al valor de una sociedad, de esta tradición utópica y la posibilidad de una sociedad mejor. Entonces, bueno, esta es la ambigüedad a la que acaba conduciendo el análisis de esta comunidad ficticia en el contexto de su producción y de la obra de Martín Patino. Y para no saltarme el tiempo, dejo abierta este último vídeo que por supuesto se puede ver en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo. Bueno, teníamos ahora 3 ponentes que en principio que no están, yo no los veo conectados. Bueno, 2 eran online, 1 presencial. Sí, Dayana sí. Bueno, pues pasamos entonces a Dayana Palardi, que va a ser la próxima ponente.
Elena Palardi, profesora en la Youngstown State University de Ohio, tiene algunas importantes obras en el campo de la utopía o quizá más de la distopía. Publicó su libro de Dystopian Imagination in Contemporary Spanish Literature and Film en Palgrave Macmillan y recientemente ha hecho un mapa de ficción especulativa que incluye lugares utópicos y distópicos de la literatura, cine, etc., y otras formas de expresión en España, aparte de otros muchos artículos también sobre la cuestión de la utopía. El título de su presentación es Las luchas por las ocupaciones femeninas y las ocupaciones, con K, feministas. Un estudio comparativo del papel del anarcofeminismo en Mujeres Libres y Escalera Caracola. Cuando quieras, Dayana, puedes empezar. Ok, ¿me escuchas bien? Ok. Sí. Y también tengo un PowerPoint que voy a compartir. Entonces, ¿podéis ver el PowerPoint? ¿Está bien? Ok. Entonces, bueno, antes de comenzar, quiero deciros que lo que estoy presentando hoy es información de fondo y no he tenido tiempo para analizar el tema en profundidad todavía. Estoy en el proceso de como formular mis ideas y es para otro proyecto relacionado. Así que si tenéis cualquier comentario, bueno, podéis compartir cualquier cosa conmigo al final. Gracias. Bueno, las luchas por las ocupaciones femeninas y las ocupaciones feministas. Un estudio comparativo del papel de anarcofeminismo en Mujeres Libres y Escalera Caracola. Perdón, voy a comenzar en slide, ok. Aquí. Ok, la comunidad intencional de Escalera Caracola, una casa ocupada feminista en Madrid que se estableció en 1996, es guiada por tres conceptos fundamentales: autonomía, feminismo y autogestión. Estos valores surgen de un impulso anarcofeminista. El anarcofeminismo es caracterizado por la búsqueda de alternativas al poder jerárquico del Estado y del patriarcado. En España, el anarcofeminismo tiene sus raíces en Mujeres Libres, una organización feminista de orientación anarquista, activa de 1936 a 1939, creada para liberar a las mujeres de la triple esclavitud. Esclavitud de la ignorancia, esclavitud como productora y esclavitud como mujer. El propósito de esta investigación es explorar las manifestaciones del anarcofeminismo en Mujeres Libres y luego compararlas con las de Escalera Caracola. Para profundizar en el tema es importante tener en cuenta las motivaciones por crear esas organizaciones, los procesos de establecerlas, los tipos de actividades en que participaron o participan las integrantes y las maneras a través de la formación de Mujeres Libres. Las mujeres afiliadas con los anarcosindicalistas de la CNT, los anarquistas de la FAI o los otros grupos de índole anarquistas observaban que algunos de los asuntos que más les preocupaban eran minimizados, como, por ejemplo, el analfabetismo de las mujeres y la desigualdad de género. En el movimiento anarquista había dos vertientes principales con respecto a la cuestión de la mujer. Una guiada por Proudhon, quien creía que se debía valorar a la mujer por su contribución al hogar, y otra guiada por Bakunin, quien creía que solo podría haber igualdad si las mujeres pudieran trabajar fuera de la casa también. La idea de Bakunin de la completa igualdad entre los sexos fue la adoptada en el dictamen del Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 sobre el concepto confederal del comunismo libertario. Pero los anarquistas no aceptaron oficialmente la Organización de Mujeres Libres
y declararon que solo podrían reconocerla si tuvieran el control de su agenda. Y claro que las mujeres libres valoraban su autonomía y no pudieron aceptar esas condiciones. Mujeres Libres se formó de manera orgánica. Se originó de un grupo de mujeres que comenzó a publicar la revista Mujeres Libres en abril de 1936. Y las fundadoras eran Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Como Pasada y Amparo Poc y Gascón. Y ellas querían una plataforma para explorar los temas sociales e ideas libertarias desde sus perspectivas. Se promovía la captación a nivel local de manera descentralizada y a través de la revista Mujeres Libres y la distribución de folletos. Llegaron a tener más de 20,000 miembros. En sus folletos usaban un lenguaje directo y llano para conectar con las masas, como muchas eran como obreras con poca educación. Como una organización, sus objetivos iniciales eran la emancipación de la mujer y su capacitación para el movimiento libertario. Cuando estalló la guerra, una de sus consignas era los hombres al frente, las mujeres al trabajo. Algunas de sus actividades principales incluían una campaña contra el analfabetismo, la creación de guarderías gratuitas en fábricas o barrios obreros, el establecimiento de comedores populares para los trabajadores, con el propósito de aliviar las tareas domésticas de las mujeres, y liberatorios de prostitución, es decir, centros de rehabilitación para las prostitutas y su reinserción a la sociedad. Seguían la filosofía de la propaganda por el hecho. En el fondo, muchas de sus actividades servían para facilitar su acceso al trabajo. Por ejemplo, con las cuadrillas y los comedores, esos permitían que las obreras con familias tuvieran más tiempo para el trabajo fuera de la casa. Claro. Y querían trabajar para no tener que depender económicamente de los hombres, así que el trabajo facilitaba la autonomía de este modo. Y también era una manera de desafiar al patriarcado. Pero Emma Goldman advirtió que había que evitar simplemente cambiar la tiranía de la labor doméstica por la tiranía del mundo laboral. Y por eso las anarcofeministas también luchaban para mejorar las condiciones laborales para todos. Y ellas querían un cambio fundamental en la estructura de la sociedad para facilitar su acceso al trabajo de manera permanente, no solamente durante la guerra. Y destacaban el hecho que era importante tener desigualdad en otros campos. Y sus maneras de lograr sus objetivos reflejaban sus valores anarquistas. Ellas organizaron sus actividades fuera del control del Estado de modo horizontal, descentralizado y autónomo. Además de enfocarse en la acción directa, las anarcofeministas tenían que reclutar y concientizar a las masas, y una manera de hacerlo era a través de la literatura popular. Una manifestación literaria del impulso anarcofeminista que no tenía que ver con mujeres libres, sino tenía que ver con una revista, otra revista muy popular, la Revista Blanca. Y esta era la colección La Novela Ideal. Consistía en una serie de novelas rosas anarquistas, publicadas desde 1925 hasta 1938, llegando a una totalidad de 600 títulos. Antonio Prado ofrece un recorrido de algunas de esas novelas en su libro Matrimonio, Familia y Estado, escritoras anarcofeministas en la Revista Blanca. En estas obras, escritas por mujeres, normalmente había sexo sin matrimonio, y las protagonistas eran costureras o obreras en fábricas o talleres. Las obras eran vehículos para los valores anarcofeministas. Así que se asociaba el capitalismo con la inmoralidad. Y las protagonistas buscaban maneras de liberarse social, económica y sexualmente.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, estas obras esquivaron la censura por ser sentimentaloides, aunque desafiaron abiertamente el poder del Estado y sus aparatos ideológicos de la familia y matrimonio. Pero la serie tuvo éxito, llegando a tiradas de hasta 50,000 ejemplares. Y es un poco irónico que un género tradicionalmente muy conservador pudiera contribuir a la radicalización de españolas e indirectamente al desarrollo de uno de los movimientos anarcofeministas más conocidos a nivel internacional. Bueno, hoy en día el impulso anarcofeminista se manifiesta de diferentes maneras, ya que la integración de las mujeres al mundo laboral ya no es tan importante, no es uno de sus motivos principales y no se percibe como una manera de facilitar su autonomía. Muchos anarcofeministas participan en actividades que desafían o evaden el sistema capitalista y el control del Estado, como las marchas feministas y el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa es un vehículo importante para el anarcofeminismo porque facilita la creación de una comunidad y la posibilidad de sostener sus valores. El acto de ocupar una residencia implica la subversión del concepto de propiedad privada, tal como afirmó Proudhon, quien declaró que la propiedad es un robo. Al ocupar una casa, las ocupas participan en una acción directa o la propaganda por el hecho, y el uso de la letra K en la palabra ocupar sugiere que se hace por motivos políticos, no solamente por la necesidad. Además, los centros sociales ocupados autogestionados, casal en catalán o gaztetxe en euskera, que se establecen en muchas residencias ocupadas, ofrecen la oportunidad para participar en actividades sociales fuera del control del Estado y del sistema capitalista. Muchas de sus actividades son gratuitas o por lo menos evitan el consumo capitalista y contribuyen a la solidaridad de la comunidad local y varían según los intereses sociopolíticos de las residentes actuales. Una de las casas ocupadas, feministas más emblemáticas y duraderas de España es Escalera Caracola. La idea de crear una casa ocupada feminista en Madrid se concretó después del desalojo de Lavapiés 15 en 1995. En Lavapiés 15 había un área dedicada exclusivamente a las mujeres y un centro social ocupado autogestionado. Estas mujeres reclamaban que los hombres no dominaban en el movimiento Ocupa y ellas querían un lugar más seguro para las mujeres, un lugar libre de las amenazas de violencia sexual y sin la imposición de estándares patriarcales, de modo que las voces femeninas pudieran florecer. En su voz colectiva se afirmó, cito, esta idea no se reduce a denunciar una relación de desigualdad, sino a potenciar las posibles ser mujer inexistentes, inexpresados, los no inventados o invisibilizados en los espacios neutros. Fin de cita. Así pudieron poner en práctica sus ideales utópicos. En noviembre de 1996, un grupo de mujeres ocupó una antigua panadería en la calle Embajadores 40 para crear un espacio colectivo para experimentar nuevas formas de relación entre mujeres a través del desarrollo de distintas actividades culturales, artísticas y de la propia gestión de la casa y sus usos. En 1999, un grupo de arquitectas, las mujeres urbanistas, les enseñó las técnicas para reparar la casa y luego las ocupas trabajaron para rehabilitar el espacio. En 2005, las ocupas fueron desalojadas y luego tuvieron que dedicar un gran esfuerzo a la adquisición y la rehabilitación de nuevos espacios. Actualmente hay 2 locales
en calle Embajadores. Las actividades principales de las integrantes han evolucionado con el tiempo según las causas sociopolíticas más relevantes para ellas en el momento. Algunas de las causas más importantes para ellas ahora son la precariedad vital y laboral, los derechos de los inmigrantes, los derechos LGTBQ y el consumo responsable, por ejemplo, como el consumo local, ecológico y sostenible. En su página web hay un video en que muchas personas de la comunidad local hablan de su participación en el grupo de consumo de la escalera Caracola. Al empoderar a los miembros de la comunidad local, las ocupas están ampliando el alcance de sus valores anticapitalistas. Además, Escalera Caracola ofrece un lugar donde otros grupos que conforman con sus valores pueden organizarse y realizar sus proyectos fuera del control del Estado y el sistema capitalista. A veces puede ser difícil distinguir entre las actividades organizadas por las residentes de la casa y las organizadas por los miembros de la comunidad. De hecho, quieren romper con la división entre gestoras usuarias de los espacios para defender y valorar el poder de intervención de cada una. Este impulso de igualar las gestoras y usuarias refleja la tendencia anarquista de eliminar las jerarquías y de organizarse de manera descentralizada. Al tener en cuenta la producción cultural y literaria, por ejemplo, los pensamientos anarcofeministas se ven reflejados en una variedad de formas y no necesariamente producidas por las integrantes mismas. Por ejemplo, Escalera Caracola ofreció un espacio donde los autores de la publicación Cojos y Precarias, Haciendo Vidas que Importan, pudieran juntarse. Denominado un cuaderno en lugar de un libro, esta obra presenta una polifonía de voces que exploran la cuestión de la autonomía de las personas consideradas discapacitadas, teniendo en cuenta las intersecciones de la precariedad y el género sexual en esta dinámica. Además, hay un podcast feminista titulado Sangre Fucsia, en que se examinan diversos temas socioculturales, como el erotismo de la ciencia ficción, en la ciencia ficción, la función cultural de las abuelas, la estética de las mujeres rebeldes, el legado de la Comuna de París, etc. Además, hay manifestaciones literarias del pensamiento anarcofeminista, algunas que no tienen nada que ver con Escalera Caracola. En la revista Nómada, Mujeres Preocupando, o sea que las residentes de Escalera Caracola apoyaron esto y contribuyeron en diferentes momentos, pero es una revista nómada, o sea que depende de quién quiera contribuir a la revista en cualquier momento. A la revista feminista Picara Magazine y la novela Lectura Fácil de Cristina Morales, que trata de un grupo de mujeres con discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado rodeado por una Barcelona opresiva y bastarda, la ciudad de las ocupas, la plataforma de afectados por la hipoteca y los ateneos anarquistas. Y claro que hay manifestaciones de anarcofeminismo en muchos otros contextos. En conclusión, las mujeres libres abordaron muchos temas relacionados con el poder jerárquico, pero la mayoría de sus actividades giraban en torno al trabajo, de modo directo o indirecto. Por otro lado, las residentes de Escalera Caracola, en su caso, el ocupar una casa en sí constituye una acción directa. Y además viven según sus valores antisistemas y anticapitalistas a través de sus actividades sociopolíticas en su centro social ocupado autogestionado. Gracias. Muchas gracias, Dayana. Bueno, pues pasaríamos al debate. Voy a Preguntas si hay. ver esto. Hugo, si quieres pasar.
Ahí hay un micrófono. En la mesa. Sí. Hola, Dayana. Bueno, permíteme, Hugo, que me dirija primero a Dayana. Primero para pedirle disculpas porque parece que siempre te hacemos la faena. Te pusimos en un horario realmente incómodo para estar en el otro hemisferio y te has tenido que levantar a una hora absolutamente terrible para estar hoy con nosotros. No sé si tú ves la sala, pero te la describo. Puedes sentirte cómoda porque estamos en familia. Es decir, que prácticamente se parece más ahora mismo a un seminario de los que a veces hemos hecho en el grupo que a un congreso. Por alguna razón que no consigo entender, pues ha habido 3 anulaciones de ultimísima hora, que acabo de ver que han llegado al correo ahora, y también la asistencia a la sala es bastante baja. Entonces, sintámonos completamente íntimos, libres para hablar de muchas cosas. Si no, no te preguntaría lo que te voy a preguntar, porque tengo la impresión, también por algo que comentaste hace tiempo, que esto que nos has presentado forma parte de un cambio en tu línea de investigación que querría que nos explicaras un poco más. Es decir, si vas a ir exactamente por aquí, por el mundo del anarcofeminismo o esto forma parte de otra cosa más amplia. Querría que nos hablaras un poco de eso. Y luego tenía una pregunta más concreta en relación a lo que has contado. Nos has contado un poco por separado Mujeres Libres y Escalera Caracola. Me ha faltado un poco la comparación o nos la dejas a nosotros como público y quería que nos ayudaras un poco porque eres tú la que estás metida en esa tarea, ¿no? ¿Cómo comparar? ¿Es comparable? ¿Son comparables estas dos experiencias? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que en la época de Mujeres Libres la idea de formar comunidades, la idea de formar comunas, no está en el programa de acción. Es más, incluso la palabra comuna se aplica a otra cosa distinta de lo que aplicaríamos hoy, a las colectivizaciones anarquistas en Aragón, etc. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado mientras tanto que ha hecho que ocupar, apartarse de la sociedad mayoritaria, formar comunidades solo de mujeres sea interesante? Entiendo que a partir de los años 70 o quizá incluso más tarde en el caso del anarcofeminismo, y antes no era interesante o no era ni siquiera concebible. ¿Qué es lo que pasa? Después tendré alguna pregunta también para Hugo, pero quería empezar por Dayana para pedirle disculpas por el horario. Gracias, Dayana. Sí, sí. Sí, bueno, voy a hablar de la segunda pregunta porque yo, bueno, cuando comencé a preparar todo esto me di cuenta de que por cuestiones de tiempo, que no tuve tiempo para desarrollar bien, bueno, el aspecto comparativo, que era como a propósito. Y además tenía un poco de miedo de como no poder comparar cosas tan distintas muy bien sin simplificar el asunto. Y además que pensaba que como apenas estoy comenzando a investigar ese tema, ¿qué pasa si no incluyo algo que de verdad estaban haciendo y que no me di cuenta porque no había investigado ese tema lo suficiente? Entonces yo decidí como más bien presentar la información y como tocar un poco más, de una manera un poco más superficial los temas y que pensé bastante en la cuestión del trabajo y de las mujeres libres y como su intención de enfocarse mucho en este aspecto, porque era simplemente difícil insertarse en el mundo laboral y
y a largo plazo. Es la idea de tener una presencia permanente en el mundo laboral. Bueno, era difícil y causó problemas para ellas, pero la idea de tratar de vivir de una manera separada, yo creo que quizás era más fácil buscar una manera de como crear bueno, de trabajar en lugar de crear estructuras alternativas para familias. Lo que estoy investigando un poco ahora tiene que ver con el amor libre. Y entonces estoy pensando mucho en cómo es que ellas concibieron el amor libre, cómo se distingue de la concepción del amor libre de los anarquistas, bueno, masculinos, hombres, ¿no? Y de otras personas en la sociedad. Pero yo creo que la idea de crear una comunidad alternativa en ese momento era un poco diferente porque ellas, bueno, yo creo que era difícil y muchas de ellas no querían abandonar como la estructura de la familia y la monogamia, pero había varias que sí querían esto, pero como para muchas mujeres anarquistas todavía esta idea de dejar la familia, decidir crear una casa separada, una casa ocupada, algo similar, que no era como algo de que hablaban mucho en ese momento, era como uno de sus objetivos principales, y por eso no era una manera de manifestar sus valores anarcofeministas. Pero en el mundo presente yo creo que ahora ya están trabajando demasiado, hay mucho trabajo, pero trabajo precario y quieren escaparse. Entonces, los modos del consumo alternativo y las maneras de evitar esto, entonces siempre están buscando otras formas de consumo. Y no estoy hablando solamente del consumo local ecológico, sino que estoy hablando también de cómo pueden crear, por ejemplo, un hack lab en que pueden tener formas alternativas de tecnología, de comunicación, cosas así. Como clases de autodefensa que para las integrantes de Escalera Caracola, por ejemplo, participan en cosas así que son alternativas, son sus propias clases gratuitas, por ejemplo, ofrecidas a la comunidad. Entonces, estas alternativas al capitalismo son más importantes para ellas y son una manifestación que es muy diferente al deseo de entregarse. Y yo encontré este deseo de entregarse al mundo de trabajo laboral un poco como complicado porque es como si eres anticapitalista y eres una mujer libre, pero eres anticapitalista, como es que quieres trabajar y integrarse al mundo capitalista. Entonces, pero quizás no buscaron como la remuneración tanto, sino vieron esto como una contribución a su esfuerzo, bueno, una contribución a la guerra. En cuanto a bueno, a lo que estoy investigando ahora, es un poco complicado, pero bueno, por un rato he cambiado de idea tantas veces que yo no sé, pero mi última idea tiene que ver con las distopías, quizás las utopías también, con respecto a los 7 pecados. Ok, estoy pensando en, por ejemplo, en este caso, en la diferencia entre el amor libre y la lujuria. O sea que claro que muchos no están hablando de la lujuria, pero desde la perspectiva de muchos de los anarquistas, o sea que los hombres interpretaron el amor libre como una manera de, como diría, una manera de como practicar la promiscuidad y por otro lado las mujeres libres interpretaron el amor libre de una manera muy diferente. Y yo quiero ver cómo esto se refleja en la literatura utópica y distópica de la época. Y luego ver cómo se manifiesta en diferentes momentos. Entonces, pero estoy pensando un poco en lo que Hugo comentó sobre la pereza y estoy pensando en un capítulo sobre la pereza y cómo la gente
quiere evitar el trabajo y a veces como la bulia predomina en literatura utópica, distópica de otras épocas. Entonces estoy comenzando con estos dos pecados capitales, entonces voy de allí y poco a poco voy desarrollando. Voy a ver dónde llega el proyecto, no sé, estoy apenas comenzando con esto, la verdad. Entonces, eso es todo. Bueno, es como raro, ¿no? Como hablar a cámara y que sea hablarte a ti, ¿no? Pero bueno. Quería preguntarte dos cosas, Diana. La primera tiene que ver con esta cuestión de la novela rosa anarquista, que parece como una contradicción de términos, ¿no? Porque, claro, el amor romántico como elemento opresor de la mujer parece que tiene una de sus expresiones, ¿no? En la novela rosa, pues es como interesante, ¿no? Esta paradoja de novela rosa anarquista. Y luego respecto a lo de la lujuria que comentabas, hay una serie de postales anarquistas que hablan del amor libre, hay mucha producción en ese sentido, y son siempre como mujeres medio desnudas, con cabellos ondulantes, o incluso consejos a las mujeres respecto al amor libre, de sed guapas, cuidad vuestro aspecto, sed coquetas, tal, por el amor libre. Entonces, claro, ahí como está... Me interesa respecto a lo que decías, ¿no? De estas diferentes concepciones del amor libre por parte de unos y de otras. Y bueno, que a lo mejor te interesan estas postales. Si quieres, estas son francesas las que yo he visto, pero te puedo poner en contacto con el señor que tiene esta colección de Sí. postales. No sé si habrá cosas parecidas en el Estado español, me imagino que sí, no lo sé. ¿Eres Julia? Es que no veo quién me está hablando. Julia Ramírez te ha hablado. ¿Quién me estaba hablando? Porque no puedo ver Era Julia Ramírez. la cara ni nada. Solo escucho la voz. ¿Me oyes? ¿Quién fue? Julia Ramírez te ha estado hablando. ¿Perdón? Julia Ramírez es quien te ha Sí. hecho la pregunta. Es lo que pensaba, solamente quería averiguar, porque pensé en lo de las tarjetas postales por su presentación ayer. Gracias, Julia, por la pregunta. Y sí, por eso me interesó tanto el tema. Yo pensé, novelas rosas anarquistas, que me pareció como algo tan raro, porque, como dices, normalmente es algo en que la mujer como es muy dócil y la mujer tiene que cumplir con todo y sigue las normas, pero yo leí una de las novelas, porque no son como novelas, la verdad son como de 30 páginas por allí, y una que se llama Una mujer y dos hombres, y luego como el título lo explica todo, no es muy complicado, es de Federica Montseny, entonces claro que unas anarquistas más famosas, y en la novela la verdad es que es bien interesante porque cambian el papel de la mujer y naturalizan el amor libre de una manera como inesperada. O sea que cuando la mujer tiene que decidir entre los dos hombres, ella no se arrepienta de haber tenido una aventura con otra persona. O sea que es como, bueno, tengo la elección, es que eso es algo que puedo decidir. Entonces la verdad es que... pero yo creo que querían algo más interesante como una novela rosa para las masas, porque estaban pensando, ¿cómo es que podemos atraer a estas mujeres obreras y cómo es que podemos interesarles cómo es que pueden estar interesadas en este tema? Entonces, y luego a través de algo tan popular pueden ir como, no quiero decir manipulando, pero cambiando la perspectiva y desnaturalizando los valores burgueses y naturalizando la perspectiva anarquista de una manera como que humaniza a la mujer y la ves y de una manera como, es difícil de explicar, pero como
ella parece como el protagonista y tiene tanta autonomía que sorprende para esta época. Entonces, no es la regenta para nada. Entonces, sí. Sí, gracias, Carlos. Para, bueno, continuar agotando las fuerzas de Diana, quería, bueno, primero empezar celebrando la entrada de Diana en los estudios utópicos y animándola a pasar al lado rosa de la vida. Y segundo, compartiendo mi reflexión, que iba un poco en la línea que ha apuntado Juan, de que al escuchar la presentación me parece que hay un planteamiento que funciona muy bien y muy sugerente en comparar dos experiencias que, bueno, que suenan parecidas, del mismo modo que literariamente esa idea de explorar los 7 pecados capitales y sus lecturas utópicas me parece magnífica, pero la comparación o la yuxtaposición parecía un poco forzada o por lo menos construida por la historiadora, en este caso tú, y se veían, y me parece que explorando esa digamos, secuencia histórica convendría evitar caer en la trampa en la que cayeron los mismos algunos libertarios de los años 70, ¿no? Cuando hablaban de las comunas de la Revolución Española, al hablar de las colectivizaciones, evidentemente hay diferencias. Yo creo que sí había algunas comunas o cosas parecidas, comunidades, sobre todo anarconaturistas. Por supuesto, fuera de España había muchas, y incluso en España también. Recordaba los macrobiatas, que se inspiró en el viaje a Macrobia de Albano Rosell en los años 20. Pero sí hay, evidentemente son cosas distintas, y me preguntaba, ya pasando a la pregunta o dos preguntas a Diana, una, si había memoria, conciencia de esa tradición o una inspiración directa en los textos o declaraciones de las fundadoras de Escalera Caracola u otras casas ocupadas, es decir, digamos, recordaban a mujeres libres y de alguna manera se sintieron influidas por ellas. Y dos, si había realmente, más allá de esa decisión de vivir, refugiarse, como decías, en un espacio propio y autogestionado, había un proyecto político como el general colectivo, como el que compartían Mujeres Libres, ¿no? Con la CNT, un proyecto revolucionario, o si realmente era una manera de apartarse de la sociedad simplemente porque la sociedad se veía como algo incómodo, algo hostil, sin implicaciones políticas en un sentido clásico. Bueno, gracias. En cuanto a lo de las memorias, la verdad es que no, o sea que de lo que he encontrado hasta ahora, no, ellos se sentían más como influencia de las casas ocupadas y las tendencias de Berlín, por ejemplo. O sea, en ese momento estaban pensando más bien en la situación europea y esa tendencia. Entonces, yo creo que la conexión sí es forzada, pero estaba pensando no tanto en como, bueno, esas son cosas como muy similares, y por eso era un poco difícil hacer la comparación. Lo que quería hacer era como pensar en cómo, reflexionar en cómo se aproximaban a los valores anarcofeministas de maneras diferentes, porque tenían propósitos diferentes. Entonces, y por eso yo creo que no pude elaborar tanto un estudio comparativo al final, porque yo pensé, mira, que los contextos son tan diferentes que creo que es mejor simplemente elaborar un poco más en la descripción de esos lugares y luego dejar para más tarde si yo escribo más sobre este tema.
yo puedo como simplemente destacar en el anarcofeminismo en contextos diferentes y mostrar cómo reflejan esos valores de manera diferente por sus propósitos diferentes. Y la segunda pregunta sobre el proyecto y si tenían un intento sociopolítico, no necesariamente. La verdad es que en ese momento no me acuerdo los detalles, pero había algo sobre un caso de abuso sexual y las mujeres se juntaron para hablar del tema y había otras cosas también. Entonces, pero esto se formó durante, no a la vez, o sea que se formó durante varias conversaciones que tenían en la primera, en la VPS. Entonces, y no fue solamente como una reacción contra la situación de abuso, sino que ellas hablaban de que cuando estaban viviendo en una casa ocupada con los hombres, muchas veces ellas tenían que hacer más labores domésticos y tenían que hacer otras cosas, tareas domésticas y cosas así. Y pensaban, mira, estamos haciendo lo mismo y como es que somos autónomas, no podemos ser autónomas si tenemos que vivir así. Entonces, por eso. Hugo, también yo tengo una pregunta que estaba pensando en tu presentación y yo estaba pensando en que era interesante ver que varios personajes eran extranjeros o tenían raíces de otros países, por ejemplo. Y yo pensé que quizás como hay un comentario allí sobre esto y que refleja la visión utópica que quizás se presentan en los textos perdón, no los textos, sino en la película documental. Y qué significan, si tiene algún significado o no. Gracias, Diana. De hecho, sí es un tema que no he subrayado en la presentación, pero que está muy presente en el documental y en el resto de documentales de la serie a la que pertenece, que son, me parece que 6, 8. Se llama Andalucía, un siglo de fascinación, y Patino claramente establece una continuidad muy fuerte entre la idea del paraíso o de la utopía y la mirada un poco orientalista y romántica de los viajeros extranjeros franceses, británicos, norteamericanos a España desde el siglo XIX. Los personajes efectivamente son... originalmente eran todos en el borrador del guión del documental. El anarquista español era un anarquista norteamericano también llamado Jacobson, y efectivamente hay una, digamos, mirada o interpretación de la utopía en clave de fascinación romántica, en clave de ensueño romántico falso, en definitiva. Y digamos, la utopía según la interpretación más probable, que no es necesariamente la única, parece que Patino la ve como también una idealización propia de miradas ingenuas, con un toque quizá de bueno, una cierta deslizamiento hacia la corrupción al final. Pero sí, son extranjeros y esa mirada extranjera es muy interesante, porque Patino parece que también está interpretando a la vez o hablando a la vez de la utopía y de España, y de la naturaleza de España como un lugar a la vez de fascinación, pero también de negocio y de estafas y de colonial, en definitiva, ¿no? Muy orientalista. Bueno, te quería preguntar en ese sentido sobre la película de Patino, porque yo recuerdo, pero la tengo mucho menos fresca que tú, por eso te quería preguntar. Yo recuerdo un cierto, como una crítica de clase, ¿no? Como si Patino estuviese diciendo
que había una división muy importante de clase social entre las personas que estaban implicadas en el proyecto, ¿no? Y entre quienes tenían dinero y ese dinero también asociado con gente que venía de países más ricos, ¿no? Y esto también me lleva a pensar una cuestión que no suele salir tanto en los estudios utópicos, pero que creo que a veces es interesante para entender, bueno, como una forma de pensar algunos asuntos, que es la cuestión del turismo, ¿no? La cuestión de que ya el propio formato literario de la utopía es un visitante que mira, un poco una especie de turista. El hecho de que la mayor parte de comunidades intencionales que tienen un cierto éxito reciben un particular tipo de turismo, y luego también el hecho de que hay lugares muy hermosos que se descubren a partir de la creación de comunidades intencionales y que acaban transformados en hoteles, ¿no? O en lugares turísticos. Esto pasó mucho con, por ejemplo, las colonias de artistas. Entonces, bueno, como que me vienen a la cabeza estas cuestiones. Eh, sí, un par de cosas. Dayana, no sé si conoces el libro de Laura Fernández Cordero, que es compañera nuestra del grupo Histopía, pero creo que no habéis coincidido nunca, porque ella está en Buenos Aires y tú allá arriba. El libro suyo penúltimo, que se llama Amor y Anarquismo, utopías pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, que lo publicó en Siglo XXI en 2017, me parece que fue. Aunque habla mucho de Argentina, te puede interesar si no lo conoces porque lo que hace es poner juntas muchas experiencias que pusieron el foco sobre este tema del amor libre, de la libertad sexual en un ámbito anarquista, ¿no? Entonces, Laura venía de estudiar pues lo mismo que he estado estudiando yo últimamente, que era Giovanni Rossi y sus primeras comunidades, en particular la colonia Cecilia, y publicó un texto estupendo sobre una experiencia de amor en la colonia Cecilia, y luego ha hecho esta comparación más amplia. Ella muestra algunas cosas muy interesantes. Bueno, para empezar, el gran enigma de por qué un pionero de estos temas, cuando muy poca gente hablaba y practicaba esta línea, no pudo hablar de ello en el mismo texto en el que hablaba de los demás temas de su comunidad, como era cómo se autogobierna la comunidad, cómo se gestiona, qué hacemos con la propiedad, qué hacemos con las cuestiones materiales, pero luego estaba este otro tema y tuvo que separarlo en otro texto, en un registro de ficción novelado. Probablemente tenía que ver con algún pudor especial para hablar de las cuestiones sexuales en el mismo registro que se habla, digamos, entre comillas, de las cosas serias, pero también tiene que ver con que su posición, que debía ser compartida por muchos varones de la comunidad, era un poco impresentable en otro registro. Es decir, todo el rato de lo que habla es de que ellos tendrían que tener acceso pleno a las mujeres de la comunidad, o sea, que ellas tendrían que estar dispuestas a tener relaciones sexuales con cualquiera que lo necesitara, entre comillas, ¿no? Entonces hay pasajes tórridos que Laura ha sacado en sus textos sobre la masturbación masculina como forma de vida, prácticamente de muchos miembros jóvenes de la comunidad que decían esta miseria sexual no puede ser, no hemos venido a una comuna para esto. Y esa era la razón del amor libre. Entonces, claro, las mujeres de la comunidad lo veían de otra manera, pero su voz no está en la novela. La novela es de un solo autor, que es Rossi, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo desde el principio se contraponen puntos de vista masculinos y femeninos sobre este tema del amor libre. Esto está bastante desarrollado en el libro de Laura y creo que podrías hablar con ella de esos temas, si no lo has hecho ya, que a lo mejor ya habéis hablado, no lo sé. Bueno, y luego lo que quería plantearle a Hugo,
Bueno, que en principio tu presentación me pareció que era algo así como entrar en diálogo con la mía de del mes pasado, de Córdoba, en el Congreso de Historia Contemporánea, donde yo, solo a propósito de la comuna o el proyecto de Falansterio de Tempul, mencioné Paraísos de Martín Patino. Me parece que hemos hecho una lectura diferente, como nos pasa muchas veces, y que tiene que ver con mi visión más ingenua de la utopía o más utópica, no sé, y la tuya un poco más crítica. En ese sentido me anima mucho, porque siempre pienso que nos complementamos muy bien, que será estupendo para esa obra que estamos haciendo juntos, ese reader de Utopías Hispanas, porque no vemos las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese documental, que por cierto lo vi porque me lo indicó Julia, cuando nos acabábamos de conocer, lo vi con mucho más regocijo, me parece, del que lo has visto tú, y veía cosas que creo que se pueden añadir a las que tú has subrayado, que algunas de las que has mencionado pues, ni había reparado en ello, pero hay otras cosas. Por ejemplo, el valor de la ironía en el discurso utópico. Es un documental o falso documental muy irónico, ¿no? Donde esto que tú has visto de una especie de ciclo de ida y vuelta de Martín Patino, del descreimiento de la utopía es una engañifa, tal, y luego con el 15M una especie de reverdecimiento que también puede tener que ver con ciclos de vida y con cosas de estas, ¿no? No solo ciclos colectivos, sociales, sino individuales. También es un poco que la ironía del discurso permite que se hagan muchas lecturas. Es decir, que uno puede tomar al pie de la letra lo que están diciendo, o uno puede decir, este señor está diciendo una cosa poniendo cara seria y se está riendo al mismo tiempo por dentro e invitándome a reírme con él de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la ingenuidad de los utopistas, de los comuneros, o de la facilidad con la que confundimos iniciativas inmobiliarias o turísticas con verdaderos proyectos utópicos. O también con la amplitud de posibilidades de concebir la utopía de muy diferentes formas hasta el infinito, que hace pues que esa señora con el pelo teñido y que tiene un gimnasio nos está hablando de lo que probablemente, si uno se pone respetuoso, dice, bueno, vale, pues es tu utopía esto y que qué buen tiempo hace y me puedo tomar unos vinitos. Por cierto, lo de los vinitos no sé por qué lo has dicho como si eso no fuera de una utopía seria. A mí me parece muy serio y muy interesante. Y por eso lo puse también en mi presentación de Córdoba, mientras la diapositiva mostraba una botella de Tío Pepe, ¿no? Porque el falansterio estaba en Jerez. Y porque de hecho Fourier decía que era muy importante que el lugar donde estuviera el falansterio fuera apto para la vitivinicultura y produjera buenos caldos, era una de las claves del éxito de un futuro falansterio. Como nunca se ha hecho un verdadero falansterio, pues no hemos podido saber hasta qué punto eso era tan importante, pero en los textos está, ¿no? Entonces, la cuestión de la ironía, que me parece importantísima y que toca a todo el mundo del humor, del sarcasmo, de tal, está en tantísimos textos. Fourier, desde luego, es el rey de la ironía, y por eso ha sido muchas veces mal interpretado o interpretado de maneras contradictorias. Y el otro tema al que me he vuelto sensible recientemente por razones obvias es el andalucismo. Es decir, que cuando tú dices lo que hay aquí es un eco de los tópicos sobre lo español o tal, creo que son más los tópicos sobre lo andaluz, y que Martín Patino está sensible a una larguísima tradición muy pesada de tópicos sobre lo andaluz. El buen tiempo, los vinitos, aquí se vive tranquilo, aquí no se trabaja, tal, que es algo verdaderamente insultante y terrible para la gente en Andalucía,
y casi universal fuera de allí, ¿no? Incluso a veces allí. Y me parece que esto está también muy presente, o sea que él está pensando en una serie sobre Andalucía y en cierto modo está también criticando esa mirada del que viene de fuera que no ve otra cosa que el buen tiempo para llevar una vida plácida, hedonista, tal, ¿no? Y que, bueno, eso casi aplasta cualquier otro componente de un proyecto, por ejemplo, comunitario, ¿no? Muy bien, pues gracias a los dos. Contestando a Julia, la crítica de clase forma parte de la trama, pero yo al menos aquí, bueno, les queda claro que cada uno ve cosas diferentes con intensidad diferente, ¿no? Yo la veo más implícita, es algo que uno puede hacer decir a la película, pero no veo, es decir, por ejemplo, pensándolo bien, cuando uno ve a esos obreros terminando las obras, o más bien iniciando las obras de la Comunidad Libre de Ronda, aplaudiendo a este señor, a este profesor norteamericano y sus compañeros, a los que obviamente les va bien, pues uno puede inferir que ahí hay una crítica implícita, ¿no? Y la consideración de la utopía como un proyecto elitista, pero no veo un discurso de clase explícito a pesar de que sí hay evidentemente una crítica a la mercantilización de la utopía. Y en ese sentido tu reflexión sobre el turismo me parece impecable. Efectivamente hay una... dentro de todo el mecanismo metafórico que moviliza aquí Patino, hay evidentemente el turismo es un componente crucial. Y el destino lógico, inevitable de la utopía es acabar convertida en colonia residencial, evidentemente para ricos, y eso está ahí, eso sí que está explícito, ¿no? Respecto a Juan, sí, la complementariedad es estupenda y bueno, bienvenidas las... pero en este caso, lo de la ironía está en el título de la comunicación y quizás se ha quedado fuera de la versión oral, pero estaba en el guión. Sí, obviamente es un discurso muy irónico, muy abierto. Hay mucha sorna, es una sorna muy, digamos, sutil, pero muy evidente también. Y y eso evidentemente explica o ayuda a entender ese súbito entusiasmo de final de Patino, independientemente de que uno admita que hay ciclos de vida y que hay cambios y que las actitudes hacia estos temas cambian, las esperanzas cambian, los deseos cambian. Lo que me... lo que realmente me hace dudar y lo que creo que no encaja son esas afirmaciones tan tajantes de Patino en Granada, en esa exposición sobre paraísos, que claramente forma parte de este proyecto, de esta reflexión, y que están en el archivo Patino de la Filmoteca y en los cuales, con enorme rotundidad, dice que las utopías son una engañifa. En un tono que es muy fin de la historia, muy años 90, anticomunismo muy fuerte, ¿no? Que uno se lo podría imaginar o atribuir a Semprún, a Vargas Llosa, a Sabater, ¿no? Y ahí es enormemente, no es nada irónico, es enormemente tajante en unas declaraciones públicas que tuvieron cierto eco, por lo menos en la prensa granadina, que aparecía en un dossier. Y ahí lo dejo. Lo cual no impide, aquí entramos en dilemas de interpretación sobre si lo importante es la intención, lo importante es la obra puede decir cosas que, en este caso, un discurso irónico que luego el autor puede desmentir, pero la obra tiene una autonomía de sentido que nos permite interpretarla en clave irónica, etcétera, etcétera, que es todo muy complicado y muy interesante, ¿no? Y respecto al andaluz, perdón, completamente de acuerdo, no hay, ahí he inferido yo quizás sobreinterpretando, no hay una reflexión explícita sobre España, sino muy claramente en clave andaluz. Hugo, una preguntita con respecto a lo que acabas de decir, que comentaste, me parece, en algún momento que Patino dijo que para él
la auténtica utopía es el cine. ¿Explicó un poco por qué? ¿O dijo algo de que explicar esa afirmación? No que yo sepa, pero yo no sé mucho. Es decir, me limito a traer esa reflexión que yo interpreté en su momento como una boutade bonita, ¿no? Porque literalmente el cine es una utopía, evidentemente, ¿no? Plantea un no lugar y una ficción en la cual pues todo es, las leyes de la realidad se alteran, pero no desarrolló la idea, que es muy sugerente y que seguramente no es suya y se ha desarrollado ya en muchos textos, muchos autores, quizá él mismo también, pero lo siento, no puedo dar más detalles sobre eso, solo que lo dijo y que me pareció contraponiéndolo a las utopías clásicas, comunidades intencionales como Tempul, como las comunas, como todo este tipo de cosas. Y como evidentemente marcando que el cine era una utopía de naturaleza y valor superior al de... que es un discurso también muy descreído y muy pesimista, más que irónico, me parece a mí, o por lo menos en ese contexto lo era. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, no sé si había algún comentario en los chats. Ya las ha visto, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminaríamos la sesión. Muchas gracias. Al final nos hemos comido el tiempo, como tú presumías al principio, prácticamente, y hacemos un corte ahora hasta las... Muy bien, pues hasta las 12 tenemos, o 12 y cuarto, sí, yo creo que eran 12 y cuarto, hasta el tiempo del café. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos. Muchas gracias, Diana. Puedes seguir oyéndonos o irte a dormir directamente, como tú veas. Gracias. Hasta luego. Chao.